Pero bueno, Jorge, ya cambiando de tema, 600 elementos de la policía de Tijuana se encuentran con algún tipo de investigación, ya sea penal o administrativa, según lo que comenta el secretario de Seguridad Ciudadana. Es un tema que forma parte de su inicio o su proceso de diagnóstico para conocer en qué condiciones se encuentra la Policía Municipal de Tijuana. Esto con el argumento de que van a revisar cada uno de los perfiles. Primero cambiaron todos los mandos. Van a revisar cada uno de los perfiles y van a definir cuáles son los elementos que se encuentran con procesos de cualquier tipo y los van a mandar a la banca. Ojo, uno podría pensar, pues es positivo, ¿no? O sea, qué bueno que los policías con procesos, pues se van a esconder. Son 600. O sea, la Policía Municipal de Tijuana creo que son 2,400 elementos. Imagínate quitarle operatividad de 600 elementos a la propia policía, que de por sí ya se encuentra diezmada por otro tipo de posiciones, que son administrativas, que son elementos que ya no pueden a lo mejor estar en la calle por la edad o por condiciones de salud. O sea, estás quitando 600 elementos de las calles. Y usted dirá, es que se encuentran bajo un proceso, ¿no? Habrá que ver qué tipo de proceso, porque no es tan fácil. Hay una frase policial que dice, un policía que no tiene denuncias no es buen policía. Es un policía que nunca se ha expuesto para proteger o garantizar la protección de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es común que abogados particulares utilicen denuncias o procesos judiciales para tratar de complicar el escenario para los policías que están a lo mejor durante un proceso penal al detener a un sujeto. Claro. Entonces, digamos, un policía que detiene a una persona es de rigor que lo denuncian por abuso de autoridad o por allanamiento de morada o por mil cosas. Y no por eso quiere decir que sea responsable, pero sí es una estrategia jurídica. ¿A qué voy con esto? Son 600 elementos. Es una gran cantidad de elementos realmente los que van a ser mandados a trabajos administrativos. Ojo, porque les puede generar problemas. Y número dos, puede generar una inconformidad a la tropa. Y tres, muchos de estos elementos son buenos elementos que están peleando por cumplir con su trabajo y están siendo afectados por procesos judiciales. Y además Villa también habla del rezago y del pésimo trabajo de las sindicaturas, ¿no? Totalmente. Como en el caso de Mexicali, recordarás que en eso sí Héctor Ceseña le dio un avance a todos estos expedientes que estaban ahí desde incluso la administración de Jaime Díaz, que hizo un pésimo trabajo para poder sacar adelante estos temas, porque por un lado se busca la protección a ultranza de la corporación, aun cuando tienen estas faltas administrativas, ¿no? Rafa Leiva, en lugar de estar haciendo globoflexia y presumiendo la ciudad, y presumiendo la ciudad de turista en tu ciudad, tomándote 1000 fotos ahí, ya activó el podcast nuevamente, ¿eh? Sí, o sea, en lugar de haber estado haciendo eso, tendrías que haber terminado con estos procesos. Fueron 5 años de un trabajo gris, nulo en la sindicatura. 2 de Melio Espinosa y 3 de Rafa Leiva, ¿no? Entonces, eso es lo importante cuando usted vota por un candidato. Cuando debe analizar la planilla también, no solamente al alcalde en turno. Porque en la planilla viene de sindicatura, y en sindicatura es el pésimo trabajo para sacar temas donde las sindicaturas también únicamente se han convertido en receptores de denuncias contra policías y no en investigación o en procesos administrativos contra servidores públicos, porque sindicatura es de todo el gobierno, no solamente es un área contra policías. Entonces, acá hablas muy bien, lo separas, dices, está un tema donde puede ser una herramienta jurídica para un golpeteo incluso político en contra de elementos de la corporación, pero aún así son 600 expedientes. Muchísimo. Algo que llegó, por ejemplo, en la capital del estado, creo que llegaron a ser ¿cuántos eran? Llegaron a ser hasta 500, pero la mayoría tenían que archivarse porque nunca llevaron el proceso como debía. Las sindicaturas. O sea, prácticamente quedaron como 100, si mal no recuerdo. Y todo esto también se da en un contexto, Villa, donde se acaba de llevar un proceso judicial, una vinculación a proceso en contra de 3 agentes por el delito de tortura en Tijuana, ¿no? O sea, un hecho ocurrido el 6 de junio, si no me recuerdo, del 2020, que siguiendo las notas periodísticas de compañeros que estuvieron en la audiencia, como Zeta, como la Gaby Martínez y como Adán Mondragón, refieren todo este proceso judicial que se da de parte de la víctima Benjamín, que denuncia que fue golpeado en una detención por 3 agentes. Él los identifica
a los agentes de nombre Víctor Fernando, Carlos Manuel y José Francisco, en esa audiencia en donde curiosamente no les dan prisión preventiva como medida cautelar y tampoco le dan medidas de protección a la víctima, ¿no? Un caso del Poder Judicial de estos que son muy cuestionados. Pero bueno, todo esto que comentas se da en este contexto también, donde ya fueron llevados a un proceso judicial 3 agentes municipales por el delito de tortura, que qué bueno que lo elevan así, porque por lo regular se queda solo en abuso de autoridad, ¿no? Sí, es una gran diferencia, como muchísimos años de prisión, el tema del abuso de autoridad y comparado con la tortura. Y hay que recordar que la tortura puede encuadrarse hasta en una cuestión solamente verbal, ¿no? Sí. O sea, es un acto de intimidación verbal. Ahí también puede encuadrar el delito de tortura, que dicho sea de paso, nunca prescribe, ¿eh? O sea, te pueden procesar por un delito de tortura que a lo mejor se cometió hace 20, 25 años y puede reactivarse un momento. De hecho, hubo un proceso de muchos abogados que estaban utilizando el protocolo de Estambul como una herramienta para tratar de tumbar casos, y esto elevó de una manera impresionante hace unos años, unos 5 o 6 años, las peticiones de protocolo de Estambul. Hoy en día ya se dieron cuenta que por ahí no es los abogados y dejaron de hacerlo, pero son estrategias que de repente se utilizan. ¿A qué voy con esto? A que muchos de estos juicios, estoy seguro, por la experiencia, lo que ha pasado en Mexicali y también en el propio Tijuana, que ya prescribieron o que ya se encuentran determinados que no hay elementos, que no hay forma de terminar de investigar. Ahí es donde tendría que el secretario de Seguridad acercarse con el síndico y decir, a ver, ¿cuáles son los que sí se encuentran activos o los que sí son de alto riesgo, los que sí representan un problema? Porque hay unos que a lo mejor no, pues que, no sé, chocó o traía, porque es muy seguido, traía carro con placas americanas, ¿no? Ok, ya sabes que ya trae carro bien, o sea, hay tantos elementos, a lo mejor no reportó debidamente al C5 que detuvo a alguien, ¿no? Que son parte de los protocolos que tienen que hacer. Y si no depuran y nomás agarran y quitan a los 600 elementos y ya luego averiguamos, eso puede generar repercusiones a la ciudadanía. Sindicatura, mal, tendrá una gran responsabilidad que hacer. Fiscalía también, tendría que haber una reunión con Fiscalía para preguntar, totalmente, a ver, todos estos elementos, ¿qué onda? ¿Puedo contar con ellos? ¿Qué tipo de delitos son? Porque no es lo mismo que te presente una denuncia por allanamiento de morada, por daños en propiedad ajena, o por homicidio. O sea, es un escenario totalmente diferente para los policías y no pueden ser medidos exactamente igual. Pues está un tema interesante para llevarlo a cabo. Y fíjate, traemos el tema de los ejidatarios de San Quintín, pero igual lo dejamos para el lunes, porque para desarrollarlo bien. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.